Hola con todos, soy Cristian Peñalosa, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Santiago de Guayaquil de Ecuador. Hoy día voy a hacer un video de los motivos de consulta frecuentes y muy relacionados con los problemas cardiovasculares, o sea, del corazón. Este video tiene el objetivo también de poder ayudar a todo público a ver estos síntomas, por si los pueden detectar a tiempo y llegar rápido con un doctor y sean diagnosticados tempranamente, para así ser tratados correctamente a tiempo. El primer síntoma que está relacionado a los problemas cardiovasculares, pues vamos a tener la disnea. La disnea se va a definir como la falta o sed de aire o la necesidad de respirar que va a sentir el paciente. Las disneas se pueden clasificar principalmente en 4 tipos, que tenemos la disnea de esfuerzo, que es cuando el paciente puede estar haciendo una actividad en todo el día, por ejemplo, correr, caminar, cambiarse, etcétera, y va a sentir esta necesidad de respirar o que se ahoga fácilmente. La disnea en reposo, que va a ser cuando el paciente esté acostado y siente también que se está ahogando o que necesita respirar. La disnea continua es la misma que la disnea de reposo, simplemente que va a ser progresiva y que va a ser continua. Mientras que la disnea paroxística, todo lo contrario, va a ser una necesidad de respirar o de que se ahoga de una forma muy brusca que puede ser en cualquier actividad que esté haciendo el paciente. El New York Heart Association en 1964 puso unos grados de capacidad funcional que va a tener la disnea de esfuerzo. Desde el grado 1 en el que el paciente está haciendo deportes o trabajos físicos intensos, hasta el grado 4 que el paciente está en pleno reposo físico y mental. De acuerdo a estos grados podemos determinar el cierto grado que tendrá el problema o la patología relacionada con el corazón, de acuerdo a la actividad en que el paciente se encuentra haciendo y la necesidad de respirar o cansancio que va a tener. La disnea, además de ser solo origen cardíaco, también puede ser pulmonar. Entonces hay que saber en la semiología y en la anamnesis saber identificar de dónde proviene este tipo de necesidad o ahogamiento. La parte de la disnea cardíaca va a ser de mayor tipo vespertina. Se va a acentuar en decúbito dorsal y el paciente usualmente mantiene la cabeza hacia abajo. El paciente también se llega a ver obligado a ocupar almohadas durante el reposo nocturno para descansar mejor y respirar. También el paciente a veces menciona que se tiene que levantar de la cama y ponerse al borde para poder respirar mejor. Por otro lado, la disnea pulmonar se da usualmente en la mañana y puede el paciente mantenerse de forma horizontal a un precepto en grado 4, excepto en las crisis de broncoespasmo. Los aspectos útiles para el diagnóstico de las insuficiencias cardíacas en el paciente con disnea van a ser varios. Uno de los más importantes es el antecedente clínico que va a tener esto. Una vez que nosotros nos acercamos a nuestro paciente y hablemos con él, es importante ver el contexto de las enfermedades previas que haya tenido y también sus antecedentes familiares. Si el paciente te menciona que puede tener o tiene previa historial de insuficiencias cardíacas o problemas cardíacos o de problemas respiratorios, de acuerdo a tromboembolismos pulmonares o de tromboembolismo venoso profundo de los miembros inferiores, pues sabremos que la disnea tendrá un origen de acuerdo cardíaco o respiratorio. Los síntomas también es muy importante saber en qué tipo de disnea se está dando en el paciente, en qué momento del día, en qué actividad está haciendo, si es continua, si apareció de la nada. El examen físico es muy importante hacer la auscultación del tercer ruido cardíaco, revisar el examen físico del cuello si tiene presencia de una ingurgitación yugular, la auscultación de estertores crepitantes o de sibilancias, también la auscultación de un soplo y de edemas de miembros inferiores. Podemos pedir exámenes de imágenes como una radiografía de tórax o los electrocardiogramas y exámenes de laboratorio como péptidos natriuréticos cerebrales. La evolución de la disnea puede ser por una estenosis mitral o una insuficiencia mitral. Cuando hablamos de estenosis mitral hay que recordar que es la apertura incompleta de las válvulas mitrales durante la diástole, que va a existir una distensión auricular izquierda y llenado insuficiente del ventrículo izquierdo. Por otra parte, la insuficiencia mitral tenemos que es el cierre incompleto de la válvula mitral durante la sístole.
El flujo sanguíneo se divide entre el flujo de la salida aórtica y también del reflujo hacia la aurícula. Entonces, la estenosis mitral puede dar una evolución en un síntoma que puede llegar a ser de temprana manifestación y va a tener un progreso largo y lento, mientras que en una insuficiencia mitral se puede desencadenar más tardío y su evolución puede ser un poco más rápida. Otra cosa que se me olvidaba es la respiración Cheyne-Stokes, que es una respiración en la cual podremos tener unos niveles, ¿cómo podríamos decirlos?, muy extremos, en los cuales el paciente va a presentar una apnea que lo puede mantener de forma inconsciente por falta de respiración, y enseguidamente poder presentarse una hiperapnea, en la cual va a tenerlo en un estado de inquietud. Este tipo de respiración se la considera de mal pronóstico y es de un grado 4 en una insuficiencia cardíaca. Puede llegar a ser causa de un insomnio en el paciente, en el cual él puede llegar a mencionar que cuando duerme se despierta por necesidad de respirar o porque siente que se está ahogando. Es importante que en pacientes que estén tomando morfina o sean mayores de edad, de tercera edad, perdón, y se encuentren en lugares donde vivan en montañas, puedes descartar cierta actividad de este tipo de respiración. Ahora, el segundo síntoma muy importante que puede presentar una persona con problemas cardiovasculares es la angina de pecho, el dolor que sienten de repente en cualquier momento del día. El dolor más común es por una isquemia de origen isquémico y se puede irradiar o empezar en cualquier zona del diagrama que pueden ver aquí adelante. Mayormente se va en la presión retroesternal, en la zona de corbata, como pueden ver de acá, y se puede llegar a tener una sensación que menciona el paciente como opresiva, que le aprieta, intensa, de acuerdo al paciente, una intensidad variable, que puede llegar a aparecer con mucho esfuerzo o con emociones. No se va a llegar a modificar con ninguna posición que se haga y puede llegar, usualmente desaparece de 2 a 5 minutos. Este dolor es muy importante y el dibujo acá también porque el paciente, cuando uno le pregunta ¿y en dónde le dolía? Y él dice en el pecho, también dice después luego me comenzó a doler por acá, por debajo del brazo, por el cuello, por la cabeza. Entonces es un dolor que progresivamente se va a ir irradiando a diferentes zonas de acuerdo a la intensidad. Eso es muy importante. Las características de esta angina de pecho, pues la intensidad va a ser variable, la localización mayormente va a ser en la zona retroesternal, va a comenzar en el pecho, la propagación es de acuerdo a la intensidad del dolor, el tipo ya dijimos que puede ser opresivo o constrictivo, su iniciación suele ser gradual, la duración es de entre 2 a 5 minutos y si es mayor de 30 minutos pues puede dar una indicación de una necrosis miocárdica y si es muy corta duración puede ser de un problema funcional. Las concomitantes, los acompañantes del dolor va a ser náuseas y vómitos. Las equivalentes al dolor que pueden reemplazar este tipo de angina va a ser la disnea, que se da en 1/3 de los pacientes, y los pacientes van a mencionar que se les cierra el pecho como que se les corta la respiración. Factores que pueden llegar a desencadenar el dolor, ya mencionamos las emociones, el frío y la demanda de oxígeno a través del gasto cardíaco. Entonces, uno se puede llegar a preguntar, ¿y por qué duele? ¿Cómo hace que duela por qué me duele el pecho? ¿Qué hace que me duele el pecho? Bueno, la teoría en 1925 un doctor mencionó sobre una sustancia química que botaban las células cuando no le llegaba suficiente oxígeno a ellas, que era una sustancia denominada sustancia P. Esta sustancia P, cuando es botada por las células hipóxicas, van a llegar a las intercepciones de los receptores nerviosos y en las partes coronarias, en la parte cardíaca, van a interferir en la sensación del dolor, dando este tipo de angina de pecho que van a sentir de forma opresiva. Factores que pueden llegar a desaparecer el dolor, tenemos la nitroglicerina, el nitrito de amilo, los betabloqueantes, que va a disminuir el inotropismo y la frecuencia cardíaca. O sea, cuando hablamos de inotropismo decimos que el corazón va a trabajar menos, entonces hay menos intensidad y exigencia del corazón al trabajar, por lo cual va a haber menos trabajo celular. La oxigenoterapia, que va a ayudar a la dilatación de los árboles arteriales coronarios, etc. Las causas de dolores isquémicos pues tendremos de una etiología, un origen de arterias coronarias o fuera de ellas.
En las arterias coronarias puede ser mayormente la aterosclerosis, que van a ser taponamientos tromboembolíticos de las arterias coronarias, produciendo zonas de muerte, de isquemia, en tejido muscular del corazón. ¿Qué significa esto? Que el corazón va a tener menos músculo para hacer las contracciones, va a necesitar ocupar más trabajo, más aceleración, va a haber una hipertensión, va a haber un mayor trabajo de remodelado miocárdico, en el cual las sustancias P de las células hipóxicas pues van a asustar esto y van a eliminar este tipo de sustancia química al exterior, causando este tipo de alteraciones que ya hemos explicado. Otras ausencias de las enfermedades arteriales coronarias pueden ser el síndrome de Angor con arterias coronarias sanas, espasmos coronarios que pueden ser producidos temporales dolores, pero son espasmos, las estenosis aórticas, etc. La forma de presentación del dolor es muy importante para reconocer su diagnóstico temprano. La angina de esfuerzo de Heberden es la más típica de dolor de pecho, que va a ser usualmente en las mañanas por hábitos matutinos que va a tener el paciente. La angina de cúbito o de Vázquez pues se va a dar después de acostarse y suele despertar al paciente. Se puede acompañar de disnea y se alivia cuando se levanta de la cama. La angina de reposo, por otra diferencia de la de cúbito, esta sí no va a tener una diferenciación en la posición en la cual se encuentra el paciente para aliviar el dolor. También va a tener un mayor grado de isquemia que la angina de esfuerzo, y si este tipo de angina dura más de 30 minutos, también es un indicador importante de una posible necrosis en tejido cardíaco. Tiene mayor grado de lesión endotelial por clamidia pneumoniae, microplasma pneumoniae y citomegalovirus. Para finalizar, tenemos la angina variante o también llamada paradójica. Esta va a aparecer en reposo o también en sueño. El paciente puede llegar a hacer cualquier tipo de esfuerzo, hasta de gran intensidad, y no percibir ningún tipo de dolor, por eso se le llama paradójica. Es causada por posibles espasmos coronarios que pueden llegar a mantener esta presencia de dolor temporalmente. Para terminar, quería recomendar en el video que lo más importante es que si en algún momento vio algún síntoma o algo parecido en lo que usted sentía, pues llegar a tener en cuenta esos síntomas y poder acercarse a un médico cercano o un familiar que sea médico, o ir al hospital y preguntar sobre esos síntomas. No lo deje pasar con el tiempo porque puede llegarse a agravar. Sin eso, muchas gracias y ya saldrá el video parte 2.